que viven así porque no nos animamos a pelear. Muy, pero muy buenas noches. Mis compañeras han venido engamadas, parece engamadas. Bueno, Barbie. Débora Plager, Silvina Martínez, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Y a nuestros invitados, el señor Waldo Wolf, el señor Federico Andajasi, gracias por estar aquí. Yo quería arrancar con un tema que lo ha posteado precisamente el ex diputado y hoy funcionario Waldo Wolf, que tiene que ver con un premio Nobel de la Paz llamado Adolfo Pérez Esquivel, que hoy participó de un acto judeofóbico, de un acto antisemita. Allí está con la bandera de Palestina, mezclando absolutamente todo, mezclando lo que es el pueblo palestino con el grupo terrorista de Hamas. Se está calentando la cosa cada vez más. Hay un resurgimiento del antisemitismo a nivel mundial, hay muchísimas pruebas y en distintos países, pero bueno, ya que el diputado Wolf fue el que lo posteó, me gustaría que arrancara con la opinión y un poco lo que planteabas en ese tuit, Waldo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En ese tuit decía que me da mucha tristeza tener un premio Nobel como Esquivel, que es un antisemita, un judeófobo, o cualquiera de estos epítetos que lo identifiquen de manera manifiesta en contra de los judíos. Y lo digo claramente, él ya siempre tuvo antecedentes de manifestarse o en contra del judaísmo o hacer silencio cuando alguien es perseguido por ser judío. Allá cuando nos atacaron en el Congreso, recuerdan ustedes, en el año 2017 con las famosas piedras, él salía en los medios diciendo que Patricia Bullrich recibía órdenes del Mossad, mezclando todo con todo, como usted decía, Alfredo. Pero digo que es una vergüenza, me da mucha vergüenza tener un premio Nobel como él, y es un antisemita, ni siquiera confeso, porque hasta respetaría más si lo confiesa, porque nosotros tenemos hoy más de 20 compatriotas que están desaparecidos por ser judíos, que fueron arrancados de sus casas en el Estado de Israel y llevados al territorio de Gaza por Hamas. Y Pérez Esquivel no se expresó ni ha dicho una palabra, como tantos otros, ni una sola palabra, condenando a Hamas, pidiendo la liberación de estos compatriotas, ni de todos los demás civiles. Así que me pregunto, ¿de qué paz habla? ¿De qué premio Nobel un hombre que, teniendo más de 20 compatriotas secuestrados por ser judíos por un grupo terrorista, se calla la boca, y aquel que intenta recuperar a todos los civiles, incluidos nuestros compatriotas, se manifiesta en contra? Sí, yo coincido con la mirada de Waldo y le agrego el contexto en el que se da la foto y la manifestación hoy a la que hacía referencia Waldo Wolf, que es el comunicado vergonzoso de la Cancillería Argentina, que es la posición del gobierno argentino frente a la ofensiva de defensa de Israel sobre el territorio de Gaza. Ese es el contexto, ¿no? Y yo lo sostengo, y no es una posición mía personal, esto está ya establecido, que el antisionismo es una nueva forma de antisemitismo, y eso es lo que estamos viendo en la Argentina, lamentablemente, por parte de nuestro gobierno. Ya no estamos hablando de expresiones aisladas por parte del gobierno, que hoy es la posición de la Argentina frente al mundo, y eso nos pone en una situación de riesgo realmente. Sin lugar a duda, coincido. Hay tres grandes sectores que están fogoneando esto y que han salido del placar con todo su odio hacia el judío, producto de lo que pasó el 7 de octubre. Este martes se va a cumplir un mes ya que tienen secuestrado a más de 230 personas, entre ellos 30 niños y entre ellos 20 argentinos. Un mes en manos de estos salvajes. Estamos hablando de algo realmente gravísimo. Entre los sectores está el gobierno argentino, tiene una larga historia desde el pacto con Irán, las relaciones, lo contabas ayer, Débora, el tema de ese famoso hombre de Irán, del grupo, digamos, más importante que conduce Irán en Nicaragua junto a Moshen Rezai, como estaba junto con Capitanich, con Daniel Capitanich. Con Daniel Capitanich, el embajador en Nicaragua, el hermano del gobernador, etcétera, etcétera. Previamente en Bolivia, Ahmad Bahidi, otro de los que tenía pedido de captura internacional y el Alta Roja de Interpol por haber puesto la bomba en la AMIA, que también fue recibido por Evo Morales, que acaba de decidir romper relaciones con Israel, el país, ¿no? El gobierno de Arce ahora. Hoy los análisis políticos que se estaban haciendo en Israel, que estuve leyendo, califican a Bolivia
como el centro de operaciones de Irán en América Latina, con los pactos que han hecho, con la facilidad para otorgarle visas a los iraníes en Bolivia, la están convirtiendo en una suerte de centro de operaciones político y militar de parte de Irán. Pero digo, el gobierno argentino, los históricos fascistas que admiran a Adolf Hitler, como Alejandro Biondini, por ejemplo, y el nuevo antisemitismo, la nueva judeofobia presuntamente de izquierda, me niego a calificarla de izquierda, pero ellos se autotitulan de izquierda. Son tres sectores que en la Argentina y en distintos sectores del mundo está creciendo. Pero lo quiero escuchar a Andajasi y después a Silvina. Sí, Alfredo, en principio felicitarte por la cobertura que hiciste allá en Israel. Digamos, si pude entender un poco ese conflicto fue gracias a tu cobertura. Fueron dos grandes ataques. Primero, el ataque bestial, bueno, que todos conocemos, que incluyó violaciones, asesinatos, amputación de miembros, quemar personas vivas, una cosa espantosa. Y a eso le siguió un ataque propagandístico feroz. Lo increíble es que después de ese ataque feroz, insisto, vino una condena, digo, haciendo eje en ciertos medios globales, condenando a Israel. Es decir, es tan absurdo, tan absurdo, que realmente es muy difícil de explicar. Después, entiendo que hay, digamos, un brote de antisemitismo, pero también, y esto lo quiero señalar y lo percibo, también hay una corriente de afecto muy grande con Israel, con nosotros los judíos. Mira, me tocó el otro día viajar a Mendoza, y estuve en el aeropuerto. Había muchísima gente en el aeropuerto y yo te puedo asegurar que las muestras de solidaridad son conmovedoras. O sea que lo que pasa entre la gente común es muy diferente a lo que se puede percibir en algunos medios. De modo que, bueno, en medio de esta tragedia hay que señalar, sí me parece importante, la solidaridad del pueblo argentino con este ataque salvaje. Sin duda. ¿Silvina? Bueno, a ver, yo lo que rescato de lo que estabas mencionando tanto en el editorial como ahora es que el kirchnerismo siempre está parado del lado de la vereda de enfrente, ¿no? De los delincuentes, exactamente. claro. Vos fijate que manifestaba, digo, no sé, se apropiaron de la bandera de los derechos de la mujer, claro. Sin embargo, es siempre que haya alguien que no tenga que ver con su color político, si no, ahí no aparecen. Mirá lo de Guasora, que claro, fue el editorial de Alfredo. Se apropiaron de la bandera de los derechos humanos siempre y cuando sirva para hacer un negociado o bien para cubrir alguno que tenga que ver con su color político. Después todos los demás no son derechos humanos. No. Hicieron lo mismo con lo que tiene que ver con la doctrina Zaffaroni y utilizaron determinados personajes, como puede ser Pérez Esquivel, Zaffaroni o algún otro vinculado al derecho de la mujer, para utilizarlo como bandera, pero que en realidad no terminan representando a los ciudadanos, a las personas de bien, a aquellas personas que trabajan, que no quieren estar frente a esta situación, sino simplemente a los delincuentes, para tomar nota. Es realmente impresionante, ¿no? Yo ayer decía, con respecto a los chicos, ese editorial que hice sobre los dos de la familia, que, bueno, se han asesinado a los padres, a los abuelos, están secuestrados los padres de los chicos. Yo decía que ahí cabía la frase de quienes han hecho absolutamente silencio sobre este tema y que han condenado hoy a Israel, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Era justo para decir, con vida los llevaron, con vida los queremos, o devuelvan a los nietos. Sin embargo, todo lo contrario, con la cabeza absolutamente quemada y sesgada por un pensamiento ideológico jurásico, fracasado en el mundo y del lado del eje del mal, ¿no? Del lado de Venezuela, del lado de Cuba, del lado de Rusia y del lado de Irán en este caso, ¿no? Sí. ¿Me permite agregar algo, Alfredo? Lamento el antisemitismo manifiesto de ciertos sectores de los organismos de derechos humanos, incluidos ciertos sectores de la Madre de Plaza de Mayo, porque están desaparecidos estos 240, ni siquiera sabemos dónde están. Me duele usar la frase del dictador Videla. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, no sabemos dónde están. Y yo quiero decirle que en este momento, para mí y para tantos otros, no existe la neutralidad. La neutralidad es complicidad. La Argentina fue neutra durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo la neutralidad. Claro. Mientras los nazis masacraban 6 millones de judíos. En el año 48, cuando se creó el Estado de Israel, la Argentina se abstuvo. Luego firmó el memorándum con Irán. Todo con signo de este gobierno, un gobierno peronista. Por eso Sergio Massa
tiene la obligación, si pudo echar a un Insaurralde porque no le gustó que vaya al bandido con alguna travesura, también podría haberle llamado la atención a Cafiero. Sin embargo, se han quedado callados. No existe la neutralidad. Nosotros tenemos ahí, además de un compromiso cívico en un país donde hubo desaparecidos, con todos los desaparecidos. Claro. Tenemos 20 compatriotas. Y recuerde usted que cuando explotó la AMI acá, a los 2 días Israel agarró un Hércules y mandó un equipo de salvataje. Nuestros militares tendrían que estar a disposición de la recuperación de los argentinos por el grupo terrorista Hamás, que los secuestró por ser judíos con pasaporte argentino. Bueno, el propio integrante de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Carlos Rosenkrantz, dijo con toda claridad, ningún país del mundo deja a sus víctimas o a sus prisioneros en el campo de batalla, no los abandona en el campo de batalla donde los han llevado. Sí, ¿no? Lo de Sergio Massa es cierto, a punto tal, vos hablabas de la palabra de Rosenkrantz y el tema de los secuestrados. Él ese día que fue el acto de la DAIA estuvo, Massa levantó una foto de alguno de los chicos argentinos secuestrados por Hamás y después nada dijo de lo de Cafiero, solamente se remitió a retuitear un posteo de Pablo Yedlin que, bueno, condenaba el accionar terrorista de Hamás y convalidaba el uso de la defensa por parte de las fuerzas de seguridad israelíes en el territorio de Gaza, pero no marcó un posicionamiento personal y tampoco, a ver, Massa hoy es ministro de Economía, candidato a presidente, presidente en ejercicio, secretario de Industria, o sea, ocupa todos los resortes del Estado, perfectamente podría tomar alguna decisión en relación con Cafiero, ¿no? No existe la neutralidad. No existe la neutralidad. Y mucho menos en un país como el nuestro. No existe la neutralidad porque nosotros acá no le pasa a ninguna otra minoría en el mundo. Si cualquiera camina por cualquier ciudad del mundo y ve un colegio con pilotes, es judío. No hay colegios musulmanes, ni protestantes, ni cristianos con pilotes, porque nosotros no ponemos bombas civiles. Lamentablemente, los civiles que están muriendo en Gaza son producto de que jamás los usa como escudos. Y encima, el ejército de Israel avisa y pide que lo saquen a los civiles y no lo hicieron. El 7 de marzo fue la matanza de judíos más grande... 7 de octubre. 7 de octubre, perdón. La matanza de judíos más grande después del Holocausto. Entraron a sus casas y violaron sistemáticamente todos los postulados internacionales que hacen a la barbarie. Absolutamente todos. No existe la neutralidad. Cualquier país del mundo se defendería. Y mucho más en un país como este, que tuvimos 2 bombas de la Yihad Islámica, de Hezbollah, de Hamás, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, no puede mantenerse neutral. 2 o 3 informaciones que tienen que ver con esto. Primero, el líder máximo de Hezbollah hoy dio una conferencia de prensa, en realidad dio un discurso. Estamos hablando de Hassan Nasrallah. Ha aplaudido, ha felicitado a la gente de Hamás, pero también tomó un poco de distancia diciendo que esto es 100% producto de los palestinos, que Hezbollah no tiene absolutamente nada que ver. Ahí también hay alianzas, hay una paternidad de Irán en cuanto al financiamiento económico y también hay ciertas diferencias desde los religiosos. Hamás es un grupo sunita y me parece que, bueno, Hezbollah obviamente chiita, ahí hay algunas diferencias. De todas maneras, confesó en su discurso Nasrallah que si bien ellos dicen que no han participado en lo que pasó en la Franja de Gaza, para distraer a las fuerzas de defensa de Israel empezaron a bombardear en el norte, en la frontera del Líbano, para ayudarlos, digamos, para tener, que en Gaza no actuaron, pero acá para ayudar a la fuerza, para ayudar a los terroristas. Y ahí confiesa que de Hezbollah, al reprimir o al repeler este tipo de ataques, ya murieron 57 terroristas de Hezbollah. Y la otra cosa interesante, uno de los acuerdos, toda la zona de los kibutzim del sur, en general tienen la impronta de, si querés, de lo que eran originalmente los kibutzim, con pensamientos más de centroizquierda, de buscar pacificación y diálogo permanente. Tanto que 18.500 gazatíes trabajaban en Israel, pasaban con un certificado todos los días a trabajar en Israel. Bueno, hoy Israel lo suspendió porque en muchos casos han descubierto que pasaban información a los terroristas, que dieron datos que fueron claves a la hora del ataque. Entonces, esas 18.500 personas que no tienen trabajo en Gaza y lo tenían en Israel, hoy, producto del terrorismo, bueno, han perjudicado a su propio pueblo una vez más, ¿no? Una vez más. Sí, déjame decirte además, volviendo a los nexos de la Argentina con estas agrupaciones,
que el gobierno argentino podría hacer mucho para reclamar por los secuestrados, porque tiene nexos. Tiene nexos con Irán, tiene nexos con Hezbollah, tiene nexos con Hamas. Delía lo hemos visto en diversos viajes, de modo que podría, porque acá lo que más importa, insisto, es la vida de los secuestrados. Podrían hacer gestiones para salvarlos. Sí, claro. Un dato que es bien fácil de entender en relación también a lo que decía Waldo, de las fuerzas de defensa israelí sobre el territorio de Gaza. Avisaron, ¿no?, con una semana, creo, de antelación o más, 10 días, que iban a hacer una incursión terrestre para darle tiempo a sacar a la población civil. Por supuesto que no lo hicieron ni lo van a hacer. Tienen sus cuarteles generales en los propios hospitales y guardan allí armamento, etcétera. Ahora, fíjense ustedes si hubiese sido la reciprocidad inversa, si hubieran avisado sobre los kibutzim que fueron atacados, que iba a haber una incursión de Hamas en el territorio. No hubiera quedado ninguno, por supuesto. Entonces, es una comparación bien simple, pero para comprender la dimensión de lo que es el terrorismo, ¿no? Realmente. Bueno, hoy hacemos una nota a la mañana con un periodista de Israel que nos contaba que hay 80.000 desplazados, es decir, Israel tiene o tuvo que poner en distintos hoteles en el centro del país a todos aquellos que no pueden vivir en las zonas en conflicto. Estuve en los hoteles de Tel Aviv. Nosotros, prácticamente todos los periodistas argentinos, estábamos en 3, 4 hoteles que están allí junto a la costa del mar en Tel Aviv, y por supuesto que de inmediato se llenaron, se desbordaron todo porque traían gente desplazada, tanto que los retiraban de los kibutzim que están en la zona más cercana a la Franja de Gaza, como algunos de 28 localidades que quitaban de los que están a 2 kilómetros más cerca de la frontera con el Líbano. Y eso obviamente traía todo tipo de complicaciones. Las familias enteras, si bien estaban en un hotel y bien atendidas y todo, pero bueno, fuera de su casa, sin clases, los negocios, toda la parálisis económica que eso significa, ¿no? Bueno, vamos a charlar un poquito de la Argentina, si les parece. Primero, Fede, te quiero felicitar. Bueno. Librazo, Psicódromo me suena muchísimo.